la bienvenida a nuestros estudios al ingeniero Rafael Estrella, experto en manejo de estadística. El ingeniero Estrella, un distinguido exprofesor de la Universidad de Cuenca, es autor del libro Webster versus DeHunt, el principio constitucional de proporcionalidad, un análisis estadístico y legal del método DeHunt, otra de las denominadas trampas de la democracia ecuatoriana que ha distorsionado la voluntad popular. Rafael Estrella fue invitado por el anterior presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Gustavo Vega, a una charla con expertos y miembros de la prensa ecuatoriana en la capital de la República para conocer su punto de vista, y existe una expresa disposición ya del Consejo Electoral de cambiar el método de Hunt para futuras elecciones. En esta ocasión, por temas de cronograma electoral, no se lo pudo hacer. Damos la bienvenida al ingeniero Rafael Estrella, quien también tiene reflexiones sobre este nuevo dilema, este tema que intriga a los ecuatorianos y que tiene totalmente confundido al Consejo Nacional Electoral, el tratamiento del voto nulo. Bienvenido, ingeniero Estrella. Muchas gracias, Gustavo. Es para mí realmente un honor, como siempre, acudir a Ondas Azuayas, que me ha invitado por varias ocasiones, tanto para hablar de temas de mi profesión, la ingeniería, y sobre todo mi especialidad, la hidrología. Hemos hablado muchas veces de los ríos, de Cuenca, del agua. Y también hemos hablado ya sobre los temas electorales. Como usted cuenta, realmente estuve invitado por el señor expresidente del Consejo Transitorio, inclusive para presentar la propuesta de cambio del método en la Asamblea Nacional. Nos dieron muy poquito tiempo, no más de 10 minutos, pero algo pudimos decir y esperamos, al menos en el Consejo, y parece que en el Consejo Definitivo también hay la idea clara de que el método debe cambiarse. Pero hay muchísimas cosas que tienen que cambiarse en el sistema electoral ecuatoriano. Realmente consideramos que hay muchos temas que deben ser analizados. Y en este caso, agradeciéndole también muchísimo a Rosana la invitación y la presencia para conversar sobre estos temas, sobre todo de la anulación del voto, que para mí tiene, yo diría, 3 puntos que deberían ser interesantes el que podamos abordar y conversar. El uno es sobre la forma de conteo del voto nulo. El otro es una cosa muy formal, pero que puede tener su importancia porque la ley dice que debían haberse hecho 3 papeletas. Yo considero que era prudente, digamos, la ley decía que debe hacerse una sola papeleta con 3 listas, pero el Consejo, a mi modo de ver, prudentemente, para evitar el voto nulo, ha hecho 3 papeletas. Parece que hay algunos que están quejándose de eso, que están reclamando que no debía ser así, y he oído inclusive que una solución que daría el Consejo es engrapar las papeletas para que pase como una sola con 3 páginas. Pero en todo caso, como digo, es un tema formal, pero tengo unas opiniones sobre eso. Y una que es importantísima es si es que resultara el voto nulo mayoritario, ya con el conteo, con la forma de contar que decida el Consejo, tendría que repetirse, según algunos, de acuerdo al artículo 148, las elecciones en 10 días. Eso realmente es absolutamente equivocado a mi modo de ver. Yo soy ingeniero y respeto mucho lo que digan los abogados, y lamentablemente hay algunos abogados que piensan eso, pero si se lee bien el artículo 148, que creo que tendremos oportunidad de hacerlo aquí, se va a ver que son otras las condiciones para repetir la elección. Yo he conversado con los 2 miembros del Consejo. Dejemos esto para más adelante, pues tratemos cada uno de los 3 puntos, 3 aspectos que usted ha señalado, 3 aristas importantes en este tema. Empecemos sobre la forma del conteo. ¿Cómo se debe contabilizar el voto? Se da la situación en la cual no es una elección colectiva, no es la elección de una lista, son candidatos individuales que tienen que ser escogidos, 3 hombres, 3 mujeres y 1 por nacionalidades. Pero el voto es individual y lo ejerce cada individuo, cada votante ecuatoriano.
Y aquí se contrapone el hecho de que en caso de que ese voto se anule, entenderíamos que se anula totalmente y es un solo voto. De aquí ha venido la discusión, el debate, que lo trajo muy bien ya un experto cuencano, el doctor Jorge Morales, hablando sobre esta interpretación que iba a tener que darse sobre cómo contabilizar este voto, o considerar el voto nulo con un valor de 7, o considerar los votos individuales como un séptimo, un dilema que tiene que ser resuelto o tomando en consideración aspectos de carácter legal y matemáticos. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Esa es una de las cosas que me interesaría realmente tratar, Gustavo, porque el doctor Jorge Morales me decía ayer que la costumbre no hace jurisprudencia, y aquí se ha venido con una costumbre que yo diría que era utilizada más para la propaganda electoral. Yo creo que con unos números que tengo sobre los resultados de las elecciones de la provincia de La Suay en el año 2013 podemos comentar este asunto con un poquito más de detalle. ¿Cómo debería ser el conteo de esto? Yo creo que definitivamente lo que ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral es contar el número de votantes que votan nulo, que no es lo mismo que contar el número de votos nulos. Yo creo que con el ejemplo siguiente, pero vale la pena una aclaración. Yo comparto la idea con algunos juristas, algunas personas conocedoras del asunto, compartimos muchísimas de las cosas, solamente con uno de ellos, el doctor Juan Pablo Aguilar, tiene un parentesco conmigo, pero tiene una coincidencia casi total en estos temas. Solamente él le ve un poco diferente, o más bien radicalmente diferente, dice, las elecciones anteriores de esta. Las elecciones por listas partidarias de esta, que no es por listas, sino de candidatos individuales. Eso puede tener cierto asidero si usted contempla cómo se cuentan los votos y cómo se comparan para después hacer la distribución de escaños. Pero cuando usted compara el número de votos nulos, el número de votos blancos, con el número de votos válidos totales, las cosas son exactamente iguales. Y le voy a mostrar. Aquí, para complicar un poquito más las cosas, le voy a poner otro ingrediente. Un ciudadano que no vote nulo no necesariamente va a votar por 7. Puede votar por uno de los candidatos y dejar el resto en blanco. Claro, pero primero una cosa, Gustavo, que realmente se trata de 3 elecciones independientes. Por eso es que el Consejo... Hombres, mujeres y nacionalidades ha decidido hacer las 3 papeletas. Pero eso ya está resuelto, porque tenemos las 3 papeletas, pero es la posibilidad de que se las presente como una sola. Entonces ahí nos queda otra inquietud y otra duda. ¿Realmente es una elección independiente? Por eso, Rosana, definitivamente es independiente. ¿Por qué? Porque se quiere garantizar la paridad. Cuando nosotros formamos las listas, de acuerdo a la ley, tienen que ser con alternancia, lamentablemente ahí dicen alternabilidad, pero es con alternancia y con paridad. Pero evidentemente cuando la paridad total se puede conseguir solamente cuando hay cuatro puestos. Pero cuando hay un número impar de puestos no puede darse. Hay veces que hay más mujeres, hay veces que hay más hombres. Entonces eso quiere decir que el conteo debe ser independiente en la papeleta de varones, independiente en la de mujeres. Sin la menor sombra de duda, porque eso sí está muy claro. Lo que se quiere es garantizar la paridad. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? En la Asamblea Nacional los representantes nacionales son 8 varones y 7 mujeres, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones. Entonces hay casi completa paridad. Pero en el caso de los representantes provinciales, a pesar de la alternancia en las listas, todavía hay una mayoría de varones. Entonces, se quiere garantizar en esto, porque la participación era así, 3, cuando era con concurso. Entonces, para poder garantizar eso, la única forma es hacer independientes las votaciones. No puede hacerse de otra forma. Por eso es que el Consejo opta por hacer las 3 papeletas, para que no haya el riesgo. Yo estoy convencido de una cosa, Gustavo y Rosana. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de instruir, de preparar a la gente que vaya a realizar los comicios, a los miembros de las juntas receptoras, a todos, y a la ciudadanía, tiene que alertar para evitar el voto nulo accidental por desconocimiento. Ahora, con respecto pero el voto nulo, discúlpeme Gustavo, pero el voto nulo voluntario debe ser respetado.
Pero un poco cómo identificar eso, si fue involuntario o eso fue... es imposible, eso sí es muy complejo. Imposible. Bueno, hay veces porque más bien... eso hay veces que puede estar muy claramente manifestado ahí, pero por eso digo, debería evitarse el voto nulo accidental. Y esa es obligación del Consejo. Pero que eso es por falta de conocimiento. Tienen que respetarse. Vamos a ver si es que con un ejemplo se aclaran un poquito las cosas. Antes de esto, porque ya lo ha tocado sobre el segundo aspecto de si debía ser 1 o 3 papeletas, es lógico y parece adecuada la decisión del Consejo Nacional Electoral de dividirla en 3. Esto, de hecho, va a incidir también en que el voto nulo involuntario sea mucho menor. Si no, era una situación sumamente difícil para el electorado. Pero aquí hay criterios y de distinguidos juristas que conocen el sistema electoral ecuatoriano, que esto podría ser motivo de nulidad, pues la ley, no sé exactamente en qué artículo, debe ser en el Código de la Democracia, señala que deben estar estos candidatos en una sola papeleta. Si es que usted tiene el artículo, le agradecería. Entonces, lo que señalan es que al no cumplirse con esto, eventualmente a cualquier candidato que no quede satisfecho por la razón que sea con los resultados, podría pedir una anulación de la elección o por lo menos impugnar los resultados. Sí, realmente lo que hay es la ley reformatoria al Consejo de Programación, al Consejo de Participación Ciudadana. Ya, ¿qué es lo que dice El artículo 10 de la ley reformatoria dice: sustituyese el artículo 32 por el siguiente. Artículo 32. De las listas y las papeletas electorales, el Consejo Nacional Electoral para los comicios elaborará una papeleta con 3 listas electorales, una de mujeres, una de hombres y una de pueblos y nacionalidades, etc. Está absolutamente claro que dice una papeleta. Pero eso es una cosa física muy... La pregunta sería si el Consejo Nacional Electoral puede tomar atribuciones con el objeto de garantizar la voluntad popular que difieran ligeramente de lo que dice la ley, sin caer en una ilegalidad. Yo no sé exactamente, dicen que en derecho público se tiene que hacer solamente lo que dice la ley. Lo que está escrito. Pero sí, lo que está escrito realmente. Pero en esto yo creo que es una formalidad, absolutamente eso, nada más que formalidad, pero para garantizar que el voto nulo accidental, el voto nulo por falta de conocimiento, se minimice. Porque lo que podría ocurrir, por ejemplo, Gustavo, son 7 consejeros que hay que elegir. Entonces, si estaba en una sola papeleta, a lo mejor habían personas que podían creer que votando por 2 mujeres, por 4 varones y por uno de las nacionalidades no estaba anulando, pero realmente está anulando. Pero en el fondo, y como dice la ley, lo que está anulando es solamente el voto de los varones, porque solo ahí se exceden 4. El de las mujeres quedaría bien y el de las nacionalidades también. Pero si se toma uno solo, había el riesgo de que si todos los que conté le anulen toda la papeleta. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista el Consejo tenía razones suficientes en la forma en que lo hicieron, deben haber puesto sus razones. Y definitivamente lo que entiendo es que quisieron minimizar ese voto. Pero la verdad es que en esto hay mucha discrecionalidad. Y va a depender de cómo miren los actores, particularmente aquellos que tengan un poder de decisión. En el fondo lo que se ha querido hacer es garantizar que las 3 elecciones sean independientes para que haya sobre todo la paridad en hombres. Claro, esto se discutió largamente, fue un tema incluso de debate público y al fin tomaron esa resolución. Eso es lo que se ha hecho y yo espero que por eso no se van a anular, pero sería otra causa para anular todo. Pero bien. La coyuntura hace que este rato estemos abocados a este problema y que hayan algunas personas que se han pronunciado ya, como el expresidente de la República. Yo veo un Twitter de él que dice que el diálogo, entre comillas, y dice, léase, el amarre va a hacer que se cambien las cosas y en definitiva va a propiciar el fraude. Y llama la atención a la OEA a que controle eso y dice simplemente que debe aplicarse la ley. Jamás abogaría porque no se aplique la ley. Yo creo que debe aplicarse la ley, pero correctamente, no mañosamente como se ha venido haciendo. A mi modo de ver es mañosamente. ¿Por qué, Gustavo? Porque nos dijeron en el discurso hasta el cansancio, somos más, muchísimos más. Y yo quiero, ahora sí, si me permite, quisiera ir al ejemplo. Vayamos al ejemplo que puede aclarar un poco las cosas.
Después vamos a aclarar que este ejemplo, que es para las elecciones de la provincia de La Suay, o sea, para 5 asambleístas, en cuanto a lo del voto nulo, tiene exacta equivalencia a lo que pasa ahora. Eso aclaramos después. Bien, el Consejo Nacional Electoral tiene su página, después de las elecciones da los resultados. Y entonces, entre la información que se tiene es la siguiente. Total de empadronados en la provincia de La Suay en el año 2013, 600.130. Sufragantes el 17 de febrero de 2013, 450.580. Estamos viendo que hay el orden de 150.000 personas que se han ausentado, no han votado. Realmente ese es un número relativo, porque también hay un problema del padrón. No sabemos exactamente si los 600.000 empadronados en números redondos corresponde a la realidad, pero votantes son 450.580, o sea, ya hay un buen número. Si vemos, son 150.000 y es un 25% que no asisten a votar. Y esos no están entre los más, muchísimos más, porque no han votado, ¿no? Bien. Entonces está también la información de los votantes y dice después, sufragante, bueno, ahí dice simplemente, blancos, 52.694, nulos, 35.673. Pero estos blancos y estos nulos son los que dejaron toda la papeleta en blanco y todos los que dejaron la papeleta, o que anularon la papeleta. Bien. Otro dato que vamos a poder sacar siempre es el voto, los votos válidos totales, que están 1.511.354. Ya aquí viene una pregunta. ¿Cómo, si son 450.580 los que han sufragado, cómo los votos válidos son 1.511.000? Que sería pues minoría. Simple y llanamente, porque cada uno vota por 5. Cada uno vota por 5. El artículo 62 de la ley, de la Constitución, dice, entre otras cosas, que el voto debe ser, dice varias características, pero debe ser igual, hay la igualdad de voto. El artículo 116 de la Constitución dice que el sistema electoral, los legisladores darán un sistema electoral respondiendo a algunas características. Una de ellas es la proporcionalidad del voto y la igualdad del voto. Por lo tanto, todas las personas tenemos derecho al mismo voto. Nuestro voto debe pesar exactamente lo mismo, para todos. Grandes, chicos, mujeres, hombres, para todos. Entonces aquí ya está claro que este 1.511.000 no puede darse, si son solo 450.000 votantes, si es que no se están contabilizando los votos válidos como el total de votos por las diferentes personas. Ya sea por lista digamos en plancha, que no. estos datos que usted está dando son datos reales, Estos históricos, datos reales, históricos, y que de alguna manera dentro de este debate, de esta discusión, están generando jurisprudencia, pues ya se los consideró así. Yo diría que no, es que hay una cosa, Gustavo. Se habla de votos, realmente la información que se está dando es del número de personas que han votado blanco y del número de personas que han votado nulo. Toda la papeleta blanco y nulo. Esa es la información. Pero de ahí no ha habido realmente, yo diría, en detalle, que sería cuántos votos. En el informe hay ya una interpretación que se da. Es que es lo que le digo, se minimizaba el voto nulo y el voto blanco, y voy a ir a lo siguiente. Todavía en el año 2013, la debacle que vino después no estaba tan evidenciada, y todavía Alianza País era una fuerza muy, muy importante en el país, y en la provincia de La Suay, sin la menor sombra de duda. De ese 1.511.354 votos, Alianza País tuvo 847.064 votos. Tenía en realidad el 56,05% de los votos válidos. Pero el 56,05% de los votos válidos le sirvió para llevar el 100% de los asambleístas, primero. Pero ese 51% equivalía realmente de toda la masa de votantes, nos atreveríamos a señalar exactamente un 30%, casualmente 37%. Porque hay una buena cantidad de gente que anula. Qué distorsión de la voluntad popular. 37,6%. Con 37% se llevaron el 100% de las curules.
Esa es la cosa. Y nos dijeron una y mil veces, bueno, somos más muchísimos. El tiempo más. No nos va a permitir dilatarnos mucho. ¿Cuáles serían sus conclusiones y sus recomendaciones sobre este tema que está, como habíamos señalado, siendo discutido y debatido con varios expertos que han sido convocados a una especie de cónclave en el Consejo Nacional Electoral? El asunto es ese, Gustavo. Quizás tengamos el tiempo suficiente para esta parte. Era una de las cosas que me interesaba tratar con usted, porque me siento en la obligación de contar lo que sé, lo que conozco, y después del estudio que hice. Yo le veo importante el que mis opiniones de ahora son las opiniones que tuve cuando hice el libro y cuando hice una gran investigación larga con los datos del año 2013 y 2017. De tal manera que no son opiniones no son improvisadas, ni acomodadas, son opiniones actual. Anteriores que yo ya alerté sobre cómo se venía minimizando la forma, no de contar los votos blancos, sino de presentar los votantes en blanco y los votantes en nulo. Pero Gustavo, si son 450.580 y todos los votos valen lo mismo, son 2.252.900 los votos totales, entre válidos y no válidos, entre los no válidos, nulos y blancos. Pero si usted suma el 1.511.000 a los 52.000 blancos y a los 35.000 nulos en números redondos, llega apenas a 1.599.000, no llega ni a 1.600. Si hace lo que creo yo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, multiplicar los nulos por el número de candidatos que se está escogiendo en la elección, para consejeros varones por 3, claro, es decir, para consejeras mujeres por 3, y para las nacionalidades... En el global, darle al nulo un valor de 7. No. Claro, individualmente usted dice 3-3-1. 3 es que el otro es directamente, como se elige uno solo, entonces ese voto, del voto de todos vale 1. Entonces, en mi publicación están estos datos de acá, porque resulta que son casi 300.000 adicionales los votos blancos parciales. Que su punto es darle un valor relativo multiplicado por el número de personas que se está eligiendo. La única forma en donde la segunda parte, digamos que con esta o con cualquier otra interpretación, el voto nulo es mayoritario. ¿Cómo interpretarlo? El artículo 147 de la ley del Código de la Democracia dice, el artículo 147 está en la sección 9. La sección 9 es una sección que habla de la nulidad de las votaciones y de los escrutinios, que es una cosa. Sin embargo, y a pesar de eso, el 143 declara la nulidad de las votaciones en 5 casos. El artículo 144 de la nulidad de los escrutinios en 3 casos. Hay otro artículo, el 145, el 146, que sigue hablando de estas cosas, de votaciones, de escrutinios, etc. El 147, que es el importante, dice: se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos: cuando se hubiere declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras, etc. Cuando lo mismo hubiera pasado con los escrutinios. Y el tercer punto, que es el que nos interesa, el numeral 3 del 147: cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatos o candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. Cuando los votos nulos superen a la totalidad, es decir, parte de los votos no válidos, que son los nulos, parte, no todos los no válidos, solo parte de los no válidos. Cuando solo parte de los no válidos supere al total de válidos, en definitiva, que es la suma de los que, por los candidatos o por las listas, ahí se anula. Y el 148 dice: si de la nulidad de las votaciones, no de las elecciones, de las votaciones, que era lo del artículo 143, de una o más parroquias o zonas electorales dependiere el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiaria en detrimento de otra u otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá hasta dentro de 10 días para que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas. Entonces, las condiciones son absolutamente diferentes, se refieren a votaciones anuladas. Usted mantiene el punto de que no deberían repetirse las elecciones si gana el voto nulo. Yo mantengo lo siguiente, Gustavo. Mantengo que habría un vacío, porque no sabríamos qué hacer. Opiniones de juristas como el doctor Morales, como el doctor Moreno Llanes dice:
que es el Consejo el que debe decidir ante un vacío legal. Yo también, aunque yo no soy abogado, soy ingeniero, pero creo que hay un vacío legal porque no sabe qué hacerse. El 148 no es aplicable y sería un absurdo que si se anula, en 10 días se repita con los mismos candidatos que ya fueron evidentemente rechazados, si es que se diera el caso. Es justamente entonces, es un vacío que tiene que resolver el propio Consejo Nacional Electoral. Es esto justamente lo que se ha antecedido también en su exposición, ingeniero Estrella, lo que están debatiendo el día de hoy en Quito, y tendrá el Consejo Nacional Electoral que tomar decisiones en este ambiente bastante confuso. En eso están, y la gran preocupación es que ayer oí unas declaraciones de la presidenta, la doctora Diana Tamaín, que decía que hay que repetir las elecciones. También le oigo ahora al ingeniero Pita. El ingeniero Pita el domingo, cuando vinieron a Cuenca, él con el doctor Verde Soto, me recibieron mi libro, recibieron mis comentarios, y tuve la oportunidad de conversar sobre estos temas con el consejero, el doctor Verde Soto, que sin la menor sombra de dudas... Veamos si se dan consensos el día de hoy y si hay humo blanco. Ojalá tomen las decisiones. Me ofrecieron presentar en este coloquio que está en Quito estas ideas y estas cosas que a mi modo de ver tienen la validez de que fueron hechas antes de la coyuntura y con el aval académico de la Universidad de Cuenca. Bueno, hay ese chiste popular que hay sobre los ingenieros, abogados, economistas y las respuestas que dan los ingenieros. Y ustedes, un ingeniero, sabemos que 1 más 1 es 2, pero de los abogados dicen que preguntan cuánto quiere que sea. Mi hijo es abogado, mi tercer hijo es abogado, y cuando conversábamos de mañana me dijo, no tratará muy mal a los abogados. Y yo digo, no, les respeto muchísimo, pero me encantaría darles algunas clasitas de aritmética, no de matemáticas. De aritmética. Pero son justamente criterios matemáticos, criterios estadísticos y criterios de carácter legal que tendrán que conjugarse el día de hoy para que el Consejo Nacional Electoral dé una salida. De hecho, de justicia y democracia, porque como le decía, el artículo 62 habla de la Constitución, habla de la igualdad del voto, y también el artículo 116 de la Constitución dice lo mismo. Pero entonces el voto igual debe ser exactamente como de... Las sospechas por lo confuso del caso es que será una decisión salomónica. Ojalá haya una buena solución. Personalmente no voy a poder votar, voy a estar ausente del país. Es una obligación que ahora ya no es una obligación legal para mí, porque soy ya de la tercera edad, desde hace algunos años ya no tengo esa obligación. Obligación moral sí, pero al no poder votar he sentido una obligación, venir a decir las cosas como creo y como creía desde hace tiempos, porque nunca he estado conforme con que engañen tan feamente a la población ecuatoriana. Ahora, un criterio final, ingeniero Estrella. Si gana el voto nulo, ¿qué mensaje reciben los actores políticos con respecto al futuro de este organismo? Personalmente yo considero que es ese mensaje el de que debe eliminarse este consejo. Lamentablemente hay varias alternativas, porque no puede eliminarse y no sustituirse o no devolverse a la asamblea, por ejemplo, a las atribuciones que tiene, sobre todo de nombrar a las autoridades. Que ya hemos visto. Entonces, cuán importantes y gravitantes son. Pero a mí me parece, después de la experiencia del doctor Julio César Trujillo en ese organismo, propuso esto. Lamentablemente no se hizo la consulta a tiempo y nos vemos abocados a lo que estamos ahora. Bien. Pero yo hago votos porque el Consejo Nacional Electoral resuelva pronto y oriente a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa que no están ellos obligados en 10 días a repetir las elecciones, y peor con los mismos candidatos. Eso sería muy interesante. Quiero mencionar esto de Gustavo, del doctor Julio César Trujillo, porque propuso la eliminación de este consejo. Por lo menos la experiencia nos ha dicho que ha sido fatal. La experiencia de lo que ha ocurrido, excepto el cambio que se ha estado dando con el Consejo Transitorio, la experiencia anterior fue fatal. Y yo quiero decir esto porque en mi libro yo dediqué a los miembros de la Comisión Anticorrupción de la Comisión Nacional, y especialmente a 3 personas que me parecen que merecían: la doctora Lobalino, el doctor Simón Espinosa y el doctor Julio César Trujillo. La valentía de esos señores, que sufrieron la denuncia y la demanda del prófugo Carlos Polit, merecía esto y muchísimo más. Yo tuve el honor de dedicar este libro a ellos.
Gracias nuevamente al ingeniero Rafael Estrella, experto en manejo de estadística, quien ha dado su punto de vista sobre este tema de debate candente, diríamos, y que requiere de una solución inminente, que posiblemente se dará el día de hoy por parte del Consejo Nacional Electoral, la interpretación del voto nulo en las elecciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.